Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, de nuevo bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy con un invitado de lujo, un gran líder de opinión pública, mi distinguido amigo Juan Carlos Fernández Montoya. Conocí a Juan Carlos Fernández en una pollera de un amigo en común por allá por los lados del Carracciolo Farrapel. Me comí ahí una pizza y me comí un pollo parecido entonces a los famosos pollos de Pollo Crispy. Jesucristo, estoy hablando de la década del 70, ni señas tuyas, Rafael Ángel. Y entonces, bueno, Juan Carlos Fernández ha sido un hombre, yo diría, de pensamiento de izquierda. Yo creo que de pensamiento de izquierda. Juan Carlos ha sido de ese pensamiento. Pero bueno, fue que al verte en este instante, aunque te veo todos los días en el programa, aquí en mi casa lo vemos todos los días desde la cocina, al verte recordé a aquel amigo en común que tenemos, Robert Promet, a quien aprovecho sí, por aquí darle un saludo. Hace unos días hablé con él. Ah, ok. Ahora me cuentas. Para la presentación del programa, Rafael Ángel Andrés. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos en televisión a través de las pantallas de Telecolor, estamos en radio a través de la señal de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, todos en la dirección de Luz bajo la dirección de Elizabeth Miquilena, en la producción general Moraima y Gustavo Gutiérrez. También lo mejor del programa A 8 Columnas lo va a poder ver y leer a través de nuestros medios y páginas web aliadas que están abajo en sus pantallas, como las pueden ver a lo largo del programa. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial, vamos a hablar sobre política, vamos a reflexionar también sobre nuestro país con un periodista, con un abogado y también con quien fuera candidato a la alcaldía de Maracaibo en el año 2017, Juan Carlos Fernández Montoya. Antes que todo, Juan Carlos, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia, a los dos Galicias, al chileno y al maracucho, por permitirme estar en esta multiplataforma que es una verdadera maravilla. Yo los felicito por lo que han venido desarrollando y construyendo. Estos son los medios ya del futuro que son el presente nuestro. Correcto. Sí, bueno, Juan Carlos, te he visto, te he escuchado con mucha atención todos estos editoriales, los cuales en la gran parte de ellos te suscribo, y me animé a invitarte porque tengo la impresión que este año del 2021, más allá de lo anecdótico de Hugo Chávez cuando afirmaba y decía que iba a gobernar hasta el 2021, y uno se reía, y todavía recuerdo el titular del diario El Nacional a 8 columnas: gobernaré hasta el 2021. Y yo decía aquí en la casa, bueno, este señor está loco, ¿cómo cree que de aquí al 21 si fue electo para 5 años? Y mira lo que pasó. Indistintamente de eso anecdótico, da la impresión, Juan Carlos, que los partidos estarían presionados por la opinión pública y por los medios de comunicación, cualesquiera que pudiera estar en este momento al aire, están presionados a definir si participan en las elecciones de gobernadores y alcaldes, o si esta especie de política alterna, de esta utopía política de hacer esta praxis en unos espacios solo de medios de comunicación y de redes sociales, y no en carne viva, como hay que hacer la política. Por eso me animé a invitarte, porque soy de los que piensa, creo que coincido contigo, que los partidos tienen que participar en las elecciones, que se acabó esa estrategia de no participación, de castigar al gobierno no participando en ninguna elección, y mientras tanto los problemas de la nación se eternizan y
ellos continúan en el poder. Entonces, la pregunta concreta sería, ¿crees tú que los partidos políticos deben participar en las elecciones de gobernadores y de alcaldes? A mi respuesta debo iniciar diciéndoles que no hay fórmula para luchar contra el autoritarismo. No hay definitivamente fórmula. Pero sí hay fórmula para la lucha democrática, para la lucha de los demócratas. En estos últimos años, desde el año 2001, cuando hicimos el primer paro, el primer paro ganadero, cuando le invadieron las tierras a Ángel Urdaneta, a Julia, comenzamos a experimentar una lucha contra un gobierno, a veces decimos que significa lo mismo, pero lo caracteriza mejor, comenzaba a tener visos autoritarios, visos de autoritarismo. Pero yo tuve una experiencia, Galicia, en Boston, Massachusetts, en el año 2006, luego de la renuncia a las elecciones del 2005. Un grupo de expertos de la Universidad de Harvard, muy mayores de ellos, nos decían: ustedes son antidemocráticos. Por primera vez América Latina está votando y ustedes decidieron no votar. Yo creo que la fórmula para la lucha democrática es en las calles, con la organización popular, con el fortalecimiento de los partidos políticos, con el fortalecimiento de los gremios, los sindicatos y participando en los procesos electorales, que aun y cuando sabemos lo difícil que es, yo tengo una teoría: el 80 tiene que ganarle al 20. Es muy difícil que el 20 se le imponga al 80%, a menos que los errores del 80 sean muchos, o que suceda lo que sucedió en Ucrania y del mismo modo el mundo desconoció a Lukashenko como presidente de Ucrania. Entonces, yo prefiero la lucha democrática, yo prefiero ir a votar, acompañar a millones de personas a votar, para obligar al régimen a entrar al brete democrático, para entrar en el camino de la Constitución. Cada vez que yo doy un paso en falso y me salgo del camino de la Constitución, le facilito, le doy la excusa al régimen para que se salga del camino constitucional al mismo tiempo. Juan Carlos, yo te escucho y hablas de organización, manifestación y también prepararse para escenarios electorales. El G4 no sabe que esa es una de las opciones para poder presionar al gobierno mediante la vía electoral, porque desde el año 2017 el G4 no participa en elecciones. Muy bien, salió la figura de Juan Guaidó, a la fecha no se ha presentado la estrategia de la oposición para este año 2021, están las elecciones en el calendario de gobernadores y de alcaldes, y pareciera que la oposición no tiene la estrategia que va a implementar para este año. Y tú la acabas de describir muy bien y muy sucintamente. Ahora, la oposición no lo sabe, porque pareciera que están como entrampados deshojando la margarita y el tiempo pasa. Ya se fue el primer mes del año, por ejemplo. Y hace nada estábamos celebrando, bueno, celebrando entre comillas, estábamos pasando el año 2020. Y pareciera que el tiempo pasa, pero en la oposición o dentro de la oposición no pasa nada. ¿Cuál es tu reflexión? Fíjate, sí, hay varios elementos que colocar allí. El primero de ellos, la oposición, hay que reconocerlo, ha estado sumamente anclada a las decisiones de la Casa Blanca. La Casa Blanca, hasta hace unos días, estaba Donald Trump, que era un hombre que decía que todas las opciones estaban sobre la mesa, que había que ir a elecciones sin Maduro en el poder, y era el gran aliado de la fórmula, digamos, que encabeza Juan Guaidó. Eso, en mi opinión, le ocasionó como una especie de camisa de fuerza a la oposición, que no tuvo yo voy a utilizar una palabra porque todos son mis amigos y yo pertenezco a la oposición, no tuvo el coraje de decirle: nosotros queremos esto en Venezuela, nosotros somos los que llevamos la línea, los que llevamos la ruta, los que llevamos el portaestandarte, y usted es quien nos ayuda internacionalmente, así como la Comunidad Europea o el Grupo de Lima. Pero haber dejado en manos de Donald Trump fue un error gigantesco. Ya sabemos cómo terminó Trump después de aquella interminable seguidilla de mentiras
que le dijo a su propio país y después de el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. Así que hoy yo creo que están en una profunda reflexión. En primer lugar, deben escuchar a la población. Tú lo has dicho muy bien. Las encuestas todas apuntan a que más de casi el 70% de las personas quiere participar en los procesos electorales, porque por una cosa más o menos sencilla, tú vas al municipio Miranda. ¿Y de qué te habla la gente? De que Tiberio Bermúdez no les ayuda, de que Tiberio Bermúdez no les da agua, de que no recoge la basura. La gente necesita que le atiendan su tema principal, su tema más cercano, los temas que más le duelen. Entonces, yo creo que hay una reflexión que se está haciendo en este momento. Hoy le escuché a Américo de Gracia de la Causa Radical, que no es parte del G4, pero era de los duros, digamos, de la línea radical, diciendo hay que ir a elecciones. Enrique Márquez de Un Nuevo Tiempo, incluso postulándose de candidato a gobernador. Por Primero Justicia, Enrique Capriles también abriendo brecha en esa dirección. Yo creo que va a haber una recomposición de la oposición y creo que los factores más duros, más radicales de la oposición deben entender que el país está pidiendo, no solamente el país y el mundo está pidiendo diálogo, está pidiendo negociación, está pidiendo participación en los procesos electorales, está pidiendo que obliguemos a Maduro con las armas de la Constitución a entrar por el redil democrático, a medirse en elecciones democráticas y que sea la soberanía popular la que decida el rumbo del país. Yo creo que vamos en esa dirección, a pesar de que todavía no se pronuncian. Entiendo que en las próximas horas, lo anunció Leopoldo López antier, se va a presentar una nueva plataforma, pero bueno, ya los de Acción Democrática andan con Prósperi haciendo actos en Barinas, haciendo actos en Valencia, ya el propio Ramos Ayub dijo que nada es lineal, que si conviene participar en la elección habrá que participar, y yo creo que has dicho, el Rafael Galicia chileno, el joven, lo ha dicho brillantemente, la opinión pública se está imponiendo en esta, no solamente la opinión pública, los intelectuales. Tú no escuchas a un solo intelectual venezolano diciendo que hay que abstenerse de participar en el proceso electoral. A ver, Juan Carlos, yo creo que a nosotros los periodistas, por cierto, más que una entrevista, hoy es una conversación la que tenemos en A8 Columnas. Creo que nos toca, Juan Carlos, la labor pedagógica de hablar súper claro. Cuando hablamos de la oposición, es necesario que cada uno de nosotros, desde nuestros programas de televisión, de radio, precisemos y le hablemos. Yo cuando hablo de la oposición, yo me refiero a los adecos, a los de Primero Justicia, a los de Voluntad Popular y a los de Un Nuevo Tiempo, porque estos cuatro partidos son los principales partidos de oposición en este país. ¿Por qué son los principales? Porque son los grandes movilizadores de personas. Ellos son los grandes partidos. ¿Ok? ¿Tienen tarjeta para participar? Bueno, Primero Justicia, Voluntad Popular no. Los adecos están partidos en dos, Ramos Alú y Bernabé, y queda el partido Un Nuevo Tiempo. Yo todos los días le envío un mensaje. En estos días hablé con Manuel Rosales por teléfono. Hablamos muchas cosas con Manuel Rosales. Pero creo que esos cuatro partidos están obligados con el país, por el amor al país, por la situación dramática del país, a hablar responsablemente y con tiempo. Que no vengan a hablar cuando falta un mes para la inscripción de los candidatos a decirnos que no se puede participar porque no hay condiciones, porque eso es irresponsabilidad. El que tenga aquí un partido político tiene que rendir cuentas a la gente, eso lo dice la Constitución. Por cierto, Rafael Ángel, Juan Carlos Fernández estaba a mi lado el día del acto de grado de abogado, que fue allá en el auditorio de APU, destrozado, por cierto, APUS, totalmente desvalijado. Entonces, bajo esa óptica, yo creo que los periodistas tenemos que presionar a los partidos por un pronunciamiento, por un acto responsable. Juan Carlos, aquí ya no caben las excusas para no participar. Sí, entonces, adelante. Perdona porque me apasioné aquí con el tema. Mira, el país es nuestro y nos duele el país.
Venezuela chico, duele profundo, demasiado. Venezuela duele en el alma, pero también nos duele el Zulia, también nos duele Maracaibo, o sea, todos tenemos este dolor, esta pena que cargamos encima y esta responsabilidad por abrir brecha, como he venido diciendo, en buscar una salida. Fíjate, por ejemplo, los alcaldes del centro del país, del estado Miranda, están haciendo un nuevo partido. Enrique Capriles fundó un nuevo partido. Entiendo que en la fórmula mirandina está el gobernador de Anzoátegui, el gobernador de Mérida y el gobernador de Nueva Esparta. No sé la gobernadora del Táchira. O sea, si los 4 grandes partidos democráticos deciden quedarse en silencio, va a haber gente que va a salir adelante. No apuesto a un éxito en una división. No apuesto a un éxito, pero va a haber gente que no se va a quedar tranquila. Yo hablo todos los días con militantes y dirigentes medios y altos de los partidos democráticos que tú acabas de nombrar, y el grueso de esos dirigentes quieren participar en los procesos electorales. Y tengo información de que a quien tú mencionas, que es nuestro querido amigo, el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, está pensándolo también. Manuel Rosales creo que se ha tardado mucho en expresar sus opiniones, porque quienes lo conocemos sabemos su pensamiento y sabemos que su pensamiento está en la participación electoral. Ahora, en medio de todo esto, Juan Carlos, me llama la atención o se me ocurre la figura de Juan Guaidó. ¿Cómo queda la figura de Juan Guaidó si el G4 o la línea de dirigentes nacionales y regionales que quieren participar en la ruta electoral, cómo queda la figura de Juan Guaidó, que ha apostado claramente por la tesis del quiebre como fórmula política? Y en este caso se daría un viraje a la lucha mediante las elecciones. ¿Cómo quedaría él, que hasta el día de hoy que estamos conversando los tres, luce como el principal referente y líder de la oposición venezolana? Mira, y sigue siendo el principal referente y líder de la oposición venezolana. O sea, nadie le está pidiendo a Guaidó que se aparte. Se le está pidiendo a Guaidó que haga una reflexión. Galicia y yo somos abogados y sabemos, por ejemplo, que nada en la Constitución dice que la delegada se puede convertir en permanente e indefinida. Eso no existe, a pesar de que pudieras no reconocer las elecciones del 6 de diciembre. Entonces, eso muestra una inmensa debilidad que ya ha sido expresada por el Consejo de la Unión Europea con mucha claridad por los alemanes en los últimos días, diciendo, mira, nosotros reconocemos a Guaidó como la voz más calificada de la oposición democrática venezolana, pero hasta allí, y necesitamos que ustedes, y hoy lo vuelven a ratificar, el grupo de contacto que se ha reunido el día de hoy ha vuelto a ratificar, tienen que participar en las negociaciones, tienen que participar en los procesos electorales. Nosotros queremos ayudar y colaborar para que se den estas condiciones, que por cierto también debo decir algo. Si califican o calificamos al gobierno, sé que en señal abierta es difícil de decirlo, pero voy a utilizar el término como lo dice el diccionario, en un país... Con cuidado, joven Juan Carlos. No te preocupes, estoy tratando de ser lo más pedagógico posible. En un país donde un solo hombre lleva la voz cantante, eso el diccionario dice que es una dictadura. Entonces, si es eso, no te va a dar las condiciones que te puede dar el presidente de Finlandia, ni el primer ministro de Portugal. Te va a dar unas condiciones y tú vas a tener que jugarte a Rosalinda con tu 80-20. Tu 80-20 va a marcar la diferencia de todos los abusos, pero además, si los norteamericanos se ponen de acuerdo con los europeos y con el Grupo de Lima y con los canadienses, y hay un acercamiento para buscar reglas justas de juego con los rusos y con los chinos, que no están interesados ya en dominar el mundo, que están interesados en dominar el comercio, yo creo que tenemos una oportunidad de que el país regrese al camino democrático, sin excluir, y aquí quiero hacer mención a Rodrigo Cabezas, a Nickmer Evans, pudiera nombrar a alguien que no me cae muy bien a mí, que es Juan Barreto, pero bueno, todos ellos que han abandonado esa ruta tienen que ser bien recibidos en la oposición. Y además, al PSV hay que garantizarle que pueda seguir existiendo como elemento político. La población se encargará de apoyarlo o no, pero esto no puede ser una venganza.
Esto no puede ser una persecución. No podemos parecernos a lo que rechazamos, porque entonces no hay cambio, no hay ninguna oferta de cambio. Es lo mismo, pero más hacia la derecha. Eso yo no creo que sea la solución. Perfecto. Bueno, claro que estoy de acuerdo. Creo que Guaidó es el líder, digamos, más popular dentro del gran universo de la oposición. Yo no tengo preocupación porque algunos líderes de manera individual y algunos otros partidos digan que van a participar, porque lo hicieron en las elecciones parlamentarias y lo hicieron incluso en la elección presidencial pasada. A mí me preocupa que los 4 caballos, pues, que las 4 mesas importantes de la política venezolana sigan de vacaciones, sigan disque en una frase que utilizó un amigo nuestro, tuyo y mío. Yo le dije, bueno, están en resistencia, muchos periodistas estamos verdaderamente en resistencia. Chicos, que esos partidos se pronuncian, Juan Carlos, porque que Juan Barreto, que el otro, el exgobernador de Lara, todos esos micropartidos, bueno, está bien, son importantes y suman, pero aquí los que tienen que hablar son, por ejemplo, Primero Justicia. ¿Qué va a hacer Primero Justicia, chicos? Años de trabajo, logró demostrar lo que tú dijiste, lo que tú acabas de decir, eso lo rompió Primero Justicia con Guanipa. Guanipa gana las elecciones a gobernadores, Jesucristo, rompiendo todo tipo de obstáculos, etcétera, etcétera. Y lo logró porque me pasas a la sala de redacción, Rafael Ángel, una frase de Juan Carlos: 80, pueden más que 20. Bueno, hay varias, pero me captó eso, 80 pueden más de 20. Bueno, Guanipa logró. ¿Qué hizo? Lo que hizo después, la historia lo está juzgando. Para mí, un grave error. Hay algo que dice... Entonces, lo que te quiero decir es que los 4 partidos, Juan Carlos, que hablen ahorita, que este es el momento, las elecciones van a ser en agosto. Bueno, hay que luchar y pelear por condiciones. Hay tiempo para escoger los candidatos en primaria. Hay tiempo para evaluaciones, hay tiempo para encuestas, hay tiempo. Pero no vengan en julio a decir que no participan porque no hay condiciones y ya no hay tiempo. Bueno, que se digan estas cosas todos los días a través de los medios de comunicación y que sobre todo que tengan el recall necesario en la opinión pública, definitivamente los va a llevar a hacer la reflexión. O sea, yo no creo que se vayan a suicidar en primavera. Hay una vieja canción de la trova que dice: la historia lleva su carro y a muchos lo juzgará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. La historia también pasa por encima, pero ellos deben verse en el espejo de la historia. Cuando Rómulo Betancourt le dice a Caldera, Rómulo en el exilio, usted tiene que participar en el proceso electoral que convocó Pérez Jiménez en el 52. Y cuando Villalba decide participar en el plebiscito, eso era una protesta, eso era un modo de expresar y era un modo también de buscar el poder. Pero todos estuvieron de acuerdo en que había que participar. Incluso una Acción Democrática que estaba reticente a hacerlo, en carta que le envía Rómulo Betancourt a Caldera, le dice: participe usted como candidato, que nosotros lo respaldamos. Nosotros estamos en la clandestinidad, pero lo respaldamos porque hay que abrir espacio para el fortalecimiento de la gente, para la organización de la gente, porque hay que abrir espacios para el fortalecimiento de los partidos. ¿Qué ha pasado en los últimos meses, quizás años? Los partidos se han puesto pequeños, se han reducido. Sus militantes, porque no están haciendo nada, bueno, muchos se ponen a pensar irse del país, muchos se han ido del país. Si tú les das una tarea, una esperanza, un sueño, vamos a conquistar la gobernación del Zulia, vamos a conquistar las alcaldías del estado, vamos a prepararnos para conquistar la presidencia de la República, yo te aseguro que se para la salida de venezolanos, no solo dirigentes, sino venezolanos de esos que están huyendo todos los días y dicen: hay una oportunidad, yo me quedo a luchar mi oportunidad porque yo me quiero quedar en Venezuela. Eso es lo que tienen que pensar nuestros dirigentes políticos, en devolverle la esperanza que hoy es fallida a la población venezolana, y estoy seguro que una gigantesca movilización, un gigantesco reencuentro,
una unidad férrea de todos los factores le va a devolver la esperanza al país. Bien, amigos del programa 8 Columnas, estamos en una conversación, yo diría, en un programa de análisis sobre la actual situación política de nuestro país. Lo estamos haciendo con el amigo de la casa, Juan Carlos Fernández, abogado, periodista, conductor del prestigioso programa A Punto, la ventana plural para la discusión de las ideas. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa. Ya venimos. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos nuestro programa A Ocho Columnas. He hablado demasiado y no es mi costumbre, porque para eso invito a una persona, para que sea la persona la que hable. He violado mi propia norma de ejercicio periodístico, pero bueno, con un invitado como este, uno se anima al análisis político. Bueno, Juan Carlos, vamos a ver qué pasa. Yo digo que repito esto porque me parece clave. Los que tienen que hablar si van a participar o no en las elecciones son estos 4 partidos. Primero, Justicia, que tiene tarjeta y puede participar. Un Nuevo Tiempo, que puede participar, tiene la tarjeta. No se hagan los Willy. Voluntad Popular, el gobierno lo considera terrorista, fascista, no sé qué cosa. Y el otro, los ADECOS, que son muy vivos, los ADECOS pudieran participar y a la calladita Henry Ramos meterse 3 gobernadores más, llevarían 6, y de aquí al siglo XXII AD estaría recuperada para ir solita a un proceso electoral. Pero ahorita eso es imposible. Por eso pienso que esos 4 partidos deben pronunciarse. Juan Carlos Fernández, pateaste en la calle como candidato de un poderoso partido a la alcaldía de Maracaibo. ¿Te lanzarías a la alcaldía de Maracaibo de nuevo? ¿Buscarías un segundo intento de ser candidato a la alcaldía de Maracaibo? Caldera fue 7 veces candidato a la presidencia de Venezuela. Ganó 2. Carlos Andrés, 2 veces candidato, 2 veces presidente. Se lo decía a un editor, amigo tuyo, que me llamó esta mañana para conversar sobre el lanzamiento de Mazuco a la gobernación. ¿Te lanzarías a la alcaldía de Maracaibo? Mira, lo primero es pelear para que la unidad reaccione y se ponga a trabajar en función de recuperar los espacios donde le podemos dar respuesta al ciudadano. Si eso se da, Juan Carlos Fernández con muchísimo gusto participaría, propondría su nombre y saldría, como siempre, a recorrer las calles de mi ciudad, los barrios, las urbanizaciones, los pequeños espacios de la ciudad, para devolverle la esperanza al maravino de tener un gobierno para todos. Sí lo haría, pero lo más importante, lo que está por encima de mi deseo, lo que está por encima de mi aspiración, es que retomemos el camino democrático. Es que Venezuela se reencuentre, que ese muchacho que nos está viendo desde Chile pueda regresar a su patria y hacerse un periodista tan reconocido, más reconocido que su padre, y no en tierras ajenas. Eso tenemos que construirlo. Yo tengo todavía gente a quien levantar y yo no quiero que se me vayan. Yo quiero que sean exitosos en su patria. Para eso entonces tengo que trabajar muy duro. Y si el primer camino es empujar a la unidad, pues ese será el primer camino. Luego vendrá la posibilidad de postularse. Las encuestas, las primarias, esas cosas se pueden resolver. Es tan fácil mandar a hacer 3, 4 encuestas y los que aparezcan mejor posicionados, respaldarlos todos. Y lo que estamos es salvando al país, salvando la libertad, salvando cosas que son tan valiosas para la gente, salvando la forma de vida del venezolano que está tan maltrecha. Entonces, aquí no privan los intereses personales. Aquí tienen que privar los intereses colectivos. Y eso es lo que hace a los políticos estadistas, que piensan primero en la siguiente generación. Voy a utilizar una palabra común. Primero piensan en la siguiente generación, que es su postulación a la siguiente elección. Y yo creo que lo que nos toca ahorita es poner el resto para salvar al país, la generación del presente y la generación del futuro. Esa es mi opinión con respecto a tu pregunta, hermano. El paciente Unidad, ¿cómo está? ¿Qué información tienes para compartir? Y pasa a la sala de redacción, Rafael Ángel Andrés. Wow. ¿Qué información tiene sobre conversaciones entre estos partidos?
los llamados, y no sé si justa o injustamente, los alacranes. Yo he conversado con algunas figuras de ellas. Este Cristiano, que fue diputado, por cierto, de Un Nuevo Tiempo, y de primero Freddy Paz y después de Primero Justicia, dice que ellos van a postular candidatos o van a apoyar. Hay diálogo en la oposición. Tú tienes información de conversaciones, de reuniones secretas. Mira, yo creo que hay actores de eso que llamaban la Mesa de Diálogo Nacional que van a tener alguna presencia en medio de la recomposición de la unidad democrática. Yo creo que Henry Falcón va a tener presencia allí. Yo creo que Timoteo Zambrano pudiera tener presencia allí. No sé, Freddy Paz, porque también uno no conoce los intríngulis, lo que sucedió allí, si hubo esa masa de dinero de la cual se habla. Es muy feo si alguno de ellos estuvo participando en una especie de maletinazo para cambiar de opinión. Yo de verdad... es difícil, es duro hablar con una persona con la cual uno tenga la idea de que hizo eso, pero hay otros dirigentes que se han postulado porque creen que hay que participar en los procesos y esas personas no pueden ser excluidas en modo alguno, en mi opinión. Mira, yo le dije a Pablo Pérez, cuando era candidato a la gobernación, ya por segunda vez que se veía la posibilidad de la pérdida, yo le decía, cualquier palo echa candela. Usted no puede despreciar a ningún dirigente. Usted tiene que incorporar a todo el mundo a esta pelea porque si no usted va a perder la gobernación del estado Zulia. Y sucedió, se perdió la gobernación del estado Zulia. Creo que faltó amplitud, creo que faltó incorporar gente, que faltó esas cosas que hacen falta y que, por ejemplo, en el Zulia tiene una gran experiencia en eso Rosales. Rosales recuerda que desde el 2005 ha estado confeccionando planchas de la unidad, incorporando a todo el mundo. Creo que Guanipa también tiene, aunque no sé si en las encuestas está tan bien posicionado, pero Guanipa también tiene una responsabilidad muy importante en unificar al Zulia. Sé que él tiene una opinión contraria a participar, pero tengo la impresión de que su propio partido se va a imponer y que la corriente de Capriles se va a imponer frente a una cosa también que no hemos conversado. Cuando tú ves las encuestas y ves, por ejemplo, los puntos de Guaidó, que ya son casi los mismos que los de Nicolás Maduro, tú dices, bueno, este camino no puede continuar, este es el camino al barranco, claro. Este es el camino al barranco. Los propios partidos políticos, por debajo del 10%, no puedes continuar en el camino al barranco. Tienes que salir a la calle a convocar a la gente a resolver los problemas de la población. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir presionando, yo creo que hay que seguir empujando la carreta, yo creo que hay que seguir convenciendo, hay que seguir con esta especie de predicación permanente, de letanía permanente, buscando que reaccionen y se incorporen a la lucha por los mejores afectos, la lucha por los logros de la gente. Mira, tú tienes un programa tan popular como el mío, a ti la gente te escucha un montón y yo sé que la gente, ¿de qué habla la gente en los programas de opinión? La gente de los barrios, agua, cajas de comida, electricidad, la basura. ¿Quién resuelve eso? Eso lo resuelven los gobernadores y los alcaldes. Y vamos a negarnos nosotros a darle al pueblo su gobernador y su alcalde. No tiene. Además, la única posibilidad de acumular fuerzas para ir a un proceso electoral presidencial es teniendo muchos espacios de poder en el país. De lo contrario, pelear contra 300 alcaldes, contra 25 gobernadores y un presidente de la República es una pelea bastante difícil. Hay que tratar de recortar esa distancia ocupando espacios en gobernaciones y alcaldías para prepararse para el gran proceso presidencial que tendrá que venir en Venezuela. Juan Carlos, en el caso del Zulia, en tu caso, en este programa, es el tercer gran dirigente de la oposición zuliana que anuncia en nuestro programa que va o que estaría dispuesto a postularse. Enrique Márquez y José Sánchez Mazuco a la gobernación del estado, en tu caso a la alcaldía de Maracaibo. Mientras todo esto ocurre, mientras están sus legítimas aspiraciones de poder retornar al poder, hace falta un arquitecto de la unidad en el estado Zulia. Ese podría ser Manuel Rosales, por ejemplo. Ser el arquitecto de la unidad para lograr, por ejemplo, una unidad como la de 2015. En aquellas elecciones parlamentarias que tanto se ha resaltado, esa unidad que hubo en el 2015. ¿Es posible en el 2021 volver a esa unidad opositora? Mira, yo creo
que Manuel Rosales tiene una inmensa oportunidad de convertirse en el arquitecto de esa unidad, pero no puedo dejar de lado a Juan Pablo Guanipa, que es un dirigente muy importante, fue gobernador triunfador en el año 2017, tomó una decisión que yo no comparto, pero la respeto, y la población se encargará de juzgar, pero yo creo que por ahí van las cosas. Ellos pueden y Rosales puede. Rosales solo en el 2017 sacó 500,000 votos. Si hubiese tenido un poquito más de participación, de voluntad popular y Primero Justicia y de Acción Democrática, no hubiese perdido la elección. Nosotros mismos perdimos por 16,000 votos la elección. Eso con cualquier empujoncito se hubiese logrado. O sea, aquí yo no puedo decir que el mandado está hecho, pero las condiciones están todas, óptimas condiciones para rescatar la gobernación del Zulia y las 18 alcaldías del estado. Ahora, perdón, por lo tanto, adelante. ¿Y cómo hacer para que los dirigentes que están en el país, que están por la tesis de la participación electoral, como es tu caso, como todos los que has nombrado, que podrían ser parte de la vuelta a la tesis electoral? Por cierto, no nombré a Juan Pablo Guanipa por lo mismo que decías tú, que él no es de la tesis de participar, y en este caso sí, Manuel Rosales. ¿Cómo hacer para que los dirigentes que están en Venezuela impongan la agenda dentro de la oposición? Porque pareciera que en los últimos años el exilio venezolano impone la agenda de lucha y de acción a los dirigentes que están en el país. Y evidentemente el exilio venezolano pareciera que no está de la mano o de la ruta electoral. ¿Cómo hacer para sumar al exilio venezolano y que haya una unidad entre los dirigentes que están afuera, que no son muy importantes, como en el mismo caso de Leopoldo López, por ejemplo, en Madrid, España? ¿Cómo hacer para que haya una unidad perfecta entre el exilio y los dirigentes que están en el país? Mira, históricamente el exilio ha coadyuvado a las decisiones que se toman en el país. Cuando Rómulo Betancourt estaba en el exilio, él participaba en la toma de decisiones, pero él no era el que las ponía en práctica. Las ponían en práctica Carneval y los que estaban en Venezuela luchando. Por lo tanto, no le podemos decir a Leopoldo López que lave, planche y haga de comer porque él está en España. El que tiene que lavar, planchar y hacer de comer es el que está aquí. Leopoldo López tiene que tener su opinión y empujar. El exilio coadyuva, el exilio no puede imponerle a los que están dentro del país una ruta de acción. Pero además, yo creo que el factor más importante, además del exilio, es la comunidad internacional. Y cuando tú escuchas, por ejemplo, el documento de hoy del grupo de contacto, que es la Unión Europea más México, más Bolivia, más Argentina, más un montón de países, ya tú estás viendo una dirección que te están diciendo lo que ellos anhelarían. Yo te apoyo, pero te apoyo por este camino. Y le vas a decir que no al apoyo por ese camino. El gobierno norteamericano todavía no se expresa claramente y Biden tendrá que expresarse en los próximos días o en las próximas horas sobre qué hacer, pero conociendo a los demócratas como son y conociendo que Biden formó parte del gobierno de Barack Obama, yo no tengo muchas dudas, no lo aseguro, que ellos van a estimular la participación electoral buscando las mejores condiciones. Y el exilio es variopinto. No piensa lo mismo el exilio de Miami que el exilio de Chile. No piensa lo mismo el exilio que está en España que el exilio que está en Perú, porque son niveles económicos, o en Colombia, porque primero son niveles económicos distintos. El que está en Colombia se quiere regresar. El que está en Perú se quiere regresar. El que está en Miami ya probablemente decidió que ese no vuelve. Y Miami es una ciudad dominada por el pensamiento cubano más primitivo. Si me permite que te diga, yo viví 3 años en esa ciudad y los cubanos yo les pongo un ejemplo que a ustedes les va a caer a lo mejor de sorpresa. Piensa distintos. Cuando tú vas al Versalles o a la Carreta en la calle 8 de Miami, piensa distinto el cubano que se sienta de 70 años con su guayabera a comer que el mesonero, que es un cubano de 25 años. El cubano de 25 años quiere ir y venir a Cuba. El cubano que se sienta a comer quiere comerse vivo a los hermanos Castro. Entonces son 2 puntos de vista distintos y por eso yo esto sí lo digo con propiedad. Piensa distinto el venezolano que está en Chile, que está en Perú, que está en Ecuador, que se quiere regresar a Venezuela, el que está en Colombia, que el que está en los países desarrollados, que quizá, o más me afinco sobre el tema Miami, que quizá ese se radicaliza más en sus posiciones, tanto que apoyaron buena parte de ellos al señor Trump en la elección. Pero yo creo que hay un país que quiere regresar
yo estoy seguro y hablo con ellos todo el tiempo, si se abre una endijita, por ahí se va a regresar un gentío, por esa frontera por donde salieron van a regresar y nosotros somos los responsables de abrir esa endija para que ellos regresen. Juan Carlos, ¿con qué partido te gustaría participar como candidato a alcalde de Maracay? Mira, yo debo participar en la unidad. La pregunta es compleja porque Sí. yo debo reconocer, los políticos no reconocemos nuestros errores y yo quiero reconocer un error en tu programa. Yo me fui del Nuevo Tiempo sin tener totales justificaciones para irme del Nuevo Tiempo. Quizás me preocupaba la parálisis que tenía el partido en el año 2018, que fue un año prácticamente donde los partidos no hicieron nada, pero mi pensamiento es mucho más socialdemócrata. Como tú lo decías, yo soy un hombre de centro izquierda, yo soy un socialdemócrata, yo me parezco mucho más a la gente del Nuevo Tiempo, me parezco mucho más a la gente de Acción Democrática, quizá, pero mi espacio natural pudiera ser el Nuevo Tiempo, pero bueno, eso es una decisión que tomará Rosales y el partido. En todo caso, mi trabajo ahorita es luchar para que ellos vuelvan a la lucha política, luchar para que ellos vuelvan a los procesos electorales y luchar para que tengamos gobernadores y alcaldes que unan. Y aquí vuelvo y te repito, Galicia, porque mi experiencia es larga. Recuerden ustedes que yo soy fundador del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en el Zulia. También en aquella época se soñaba con un país mejor. Yo creo que hay que rescatar algunas ideas y no andar con el hacha de la guerra o la guillotina de la venganza, porque esta no es la Revolución Francesa, ni nosotros somos los señores que cortaban cabezas en esa revolución. El que haya violado la ley tendrá justicia y la justicia se aplicará. El que haya violentado los derechos humanos tendrá justicia y la justicia se aplicará, pero los venezolanos tienen una patria que es Venezuela y no queremos que regresen unos y se vayan otros. Queremos que se queden la mayor cantidad de personas y que se vengan los que están por fuera para que entre todos, en el marco del republicanismo, en el marco de la Constitución, hagamos un país. No digo un país que compita con el primer mundo, porque yo no soy de tanto afán. Yo quiero un país donde la gente pueda progresar, donde la gente pueda sentirse bien, donde la gente pueda avanzar. Un país normal, un país bueno para los venezolanos. Y ese es nuestro reto, construir un país bonito para la gente, un país de esperanza, de trabajo, de logro, de estudio, de éxito, donde el hombre que se quiera quemar las pestañas sea exitoso y donde el pobre y el desvalido tenga una palanca de apoyo para salir de su situación y montarse en lo que diríamos, para utilizar una vieja palabra o frase de la campaña de Capriles, que se pueda montar en el autobús del progreso y de la esperanza. Yo creo que ese es un reto que no podemos abandonar. Te precipitaste al irte de un Nuevo Tiempo. Sí, te lo reconocí que me precipité. Te lo reconozco. Mira, yo creo que una de las cosas que yo admiré en el año 1992 de alguien con quien después terminé peleado terriblemente, que fue con Hugo Rafael Chávez Frías, fue cuando ese señor reconoció su fracaso en el golpe de Estado. Porque los venezolanos veníamos de la experiencia de Lucinchi, que nunca reconoció, que salió diciendo que lo engañaron los banqueros. Los políticos tienen que pedir perdón. Los políticos, cuando nos equivocamos, tenemos que decirle a la gente, nos equivocamos, pedimos perdón y estamos dispuestos a enmendar la plana. Los políticos no son perfectos ni son ángeles bajados de las alturas. Son seres humanos que se equivocan. Y si Guaidó se equivocó, y si se equivocó Rosales, y si se equivocó Juan Carlos, y se equivocó Capriles y el que sea, pues que lo diga. El país reconocerá ese valor fundamental. Mira, en estos días, permítanme una acotación. Nosotros que tanto admiramos a Winston Churchill, ¿cierto? Cierto. Los venezolanos hablan de Churchill, pero Churchill fue un criminal en la India. Mató gente de la India a cantidades. Y después el tipo rectificó y se convirtió en el Churchill que fue el primer ministro inglés que ganó la guerra y que le dio a su país la segunda oportunidad para Inglaterra para tener una oportunidad de progreso. Él también se equivocó Gandhi. Gandhi se equivocó. Gandhi, cuando trabajaba en Sudáfrica de abogado, también defendía los derechos, digamos, de los sectores contrarios a su propio pueblo y se convirtió en el alma grande. O sea, todos se equivocan, todos pueden equivocarse. Lo importante es reconocer el error y enmendar la plana. Mis queridos hermanos Galicia. Juan Carlos Fernández. Te digo lo siguiente. Sí, adelante. No, dele usted, jovencito. Este país es de ustedes. Pregunte, chicos, pregunte. Hagamos ciencia ficción.
Supongamos que el G4 dice, vamos a participar en las elecciones regionales y en las elecciones municipales. Muy bien. ¿Qué hacer? ¿Estás de acuerdo con la tesis de un partido único, opositor en unidad para participar en las elecciones de gobernadores y alcaldes? ¿O mediante fórmulas y convenios electorales según el estado, según el municipio, a nivel nacional? ¿O un partido único opositor, como en el caso de la oposición chilena contra Augusto Pinochet? Mira, se presentarán las distintas fórmulas y se verá el camino, pero la experiencia más exitosa de la oposición venezolana fue cuando fue con su tarjeta de la manito. Cuando fue con su tarjeta de la manito, la gente no votó por 112 diputados. Hoy no existe, pero digo, la tarjeta, mira, Rosales cuando ganó Guanipa las elecciones, que ganó las primarias, Rosales tuvo unas palabras que lo elevaron, en mi opinión, ante la opinión pública. Él dijo, si tenemos que votar en la tarjeta de Primero Justicia, vamos a votar en la tarjeta de Primero Justicia por Juan Pablo Guanipa. O sea, ¿qué es esto? Aquí lo que está primero es el país. Yo estoy seguro que si la tarjeta que queda disponible es la de PJ o la de Voluntad Popular, porque los adecos no tienen tarjeta, perdón, Voluntad tampoco tiene, que le devuelvan a Primero Justicia su tarjeta. Bueno, habrá que utilizar esas tarjetas. Habrá que utilizar lo que tengamos para avanzar. Y la población venezolana es muy inteligente. Y así como se fueron todos a votar por la tarjeta de la manito, todos se van a ir a votar por la tarjeta que va a representar la esperanza del cambio. La esperanza del cambio. Quizás los políticos lo que tenemos es que atemperar el ego, bajar un poco nuestro ego de que si es mi tarjeta yo soy el primero. No. Vamos a utilizar instrumentos para el cambio, instrumentos para lograr avanzar, y si las tarjetas y los partidos que quedan disponibles son ese instrumento, tienen que prestar sus tarjetas y sus estructuras para lograr el objetivo. Tendrán su representación, pero yo creo que, insisto, primero está el país que los egos y que las particularidades. Primero está el país, de eso no tengo ninguna duda. Bueno, hay unos plazos para estos sueños. Ojalá y el liderazgo político nacional entienda y sepa leer lo que ya las distintas encuestas comienzan a plasmar, y es que la gente quiere que los partidos regresen a la ruta electoral sin tantos complejos. Los adecos y los copellanos, tú y yo que ya tenemos los años que tenemos, se peleaban el poder sin tanto financiamiento internacional, sin tanta injerencia internacional, que es el defecto que yo veo, si cabe la expresión defecto, en el joven Guaidó, que pareciera muy comprometido con una estrategia internacional, y hermano, no me está pateando la calle. ¿Desde cuándo no viene a Maracaibo? Juan Guaidó, a Valencia, a Lara, no salen de Caracas, Juan Carlos. Entonces, a patear la calle. Sí, yo debo reconocer la valentía de Guaidó. Guaidó es un valiente y Guaidó hay que reconocerle sus logros. Arriesgado. Y hay que también entender sus fracasos, porque ha puesto toda la carne en el asador por sacar a este país de la tragedia que está viviendo. Yo le reconozco a Guaidó, y por eso si yo fuese miembro del Consejo Europeo, yo diría, le doy el privilegio de ser la voz más representativa de la oposición venezolana, pero eso no significa que no tenga la capacidad de enmendar la plana, como bien tú lo dices, de volver a patear los barrios, de recorrer cada uno. Bueno, yo veo a Ocariz recorriendo a su Miranda, y veo a los alcaldes de Miranda recorriendo Miranda, y me alegro muchísimo, y veo a Alfredito Díaz recorriendo Nueva Esparta, y ese documento que firmaron, la declaración de Pampatar, van en la unidad y van a hacer una primaria para escoger candidatos. Dieron una demostración al país de lo que se puede hacer. Yo creo que esa es la línea, yo creo que ese es el camino, yo creo que para allí vamos. Ojalá que, como dices tú, sea más temprano que tarde, porque llegar tarde a la fiesta para después organizar un padrón electoral, para después que el gobierno ya te lleve una ventaja avanzada, porque no hay que olvidar que aunque tiene mucho rechazo popular la maquinaria del PSV,
no solamente la maquinaria de sus testigos y miembros de mesa, son también los militares que se cuadran, no todos, pero muchos que se cuadran, son los empleados públicos, no todos, pero los muchos que se cuadran. Entonces, si tú no tienes tu maquinaria preparada, aceitada y entrenada para defender el proceso electoral, evidentemente no vas a poder ser exitoso. O sea que los votos los tenemos, lo que tenemos ahora es que organizar a los partidos y a las maquinarias para la defensa de ese voto y convencer a la población que ya está, yo digo, mayormente convencida de que ese es el camino. El plan y la estrategia la tiene Juan Pablo Guanipa, que ganó la gobernación con todas esas ventajas. Eso ya está listo. Si tú eres candidato a la alcaldía de Maracaibo, tienes que pedirle a Guanipa que por favor te ayude en cuanto a los secretos de los hilos visibles e invisibles del poder y de las elecciones. ¿Cómo ganó ese cristiano la gobernación con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo? Bueno, porque toda una sociedad, usted va a ser el gobernador y debajo de las piedras salieron votos. Y hubo votos hasta para robar votos. Así es, así es. Entonces, cuando un pueblo se mira, decide, cuando no un hay líder se nada. decide. Eso es lo que quiero decirte a ti, que sé que tienes un gran potencial político. Por cierto, yo te vi en unas asambleas que hacías antes, no te he vuelto a ver en eso. Eso es muy importante para el político, no importa que sean chiquitas, que sean medianas, que sean grandes. Ahorita con el COVID se tendrá que hacer de otra manera, pero cuando se pueda, ese contacto directo con la gente. Tú decías por el teléfono, estoy en Domitila, estoy en no sé dónde, perdón, estoy en cualquier parroquia de Maracaibo. Eso es importante. Por eso es importante Guanipa, por eso es importante Rosales, como los dos grandes caudillos de la política zuliana, pero que hablen a tiempo y no lo hagan unas semanas antes de las elecciones. Una cosa, si me permites, mi querido amigo Rafael, como dos grandes articuladores de la política zuliana, ojalá que no más caudillos en Venezuela, ojalá que no más hombres predestinados, ojalá que no más hombres bajados de ningún lugar. No, queremos líderes democráticos que entiendan el juego democrático y que sepan, además, como tú lo dijiste, como periodista, tú se lo dices a tu muchacho, mira, el puesto que viene es el tuyo, te toca a ti, ya yo estoy, digamos, nosotros estamos con muchos años en experiencia en el oficio, entonces no podemos ser tapones para impedir que los demás avancen. Eso lo debe hacer un político, no convertirse en tapón para que los demás avancen. Por lo tanto, ellos son los capitanes del juego, los que tienen que articular el juego para sacar a la calle los mejores jugadores y llenar las gradas de gente para aplaudir, para apoyar, para vitorar. Yo creo que eso es lo que le sale. Yo no quiero un país con más caudillos, mi querido hermano. No quiero, no deseo sí. Para mi país. Bueno, deseo en el fondo de mi alma estar equivocado. Pero acordate, Caldera no le abrió paso a nadie. Nadie podía ser candidato presidencial. Ese hombre fue 7 veces candidato y solo él presidente, hasta que Luis Herrera se le alzó y se le metió el herrerismo ahí. Solo Rómulo Betancourt dijo, me voy a Nueva York. El partido ahora le tocan a ustedes, y fue que medio se pudo colar allí Carlos Andrés Pérez. Pero después Carlos Andrés Pérez frenó a algunos líderes. Así que ojalá, claro, frenó a algunos líderes. Porque resulta que después del gobierno de Rómulo, que fue el primero de la era democrática, tuvimos 35 años más de periodo democrático. ¿Eso qué significó? Que Rómulo abonó el camino para que se sucediera la estabilidad democrática. Cuando los hombres comenzaron a apoderarse del poder como si fuese un muñeco malcriado, comenzó la democracia a debilitarse, perdieron su oportunidad Eduardo Fernández, Claudio Fermín, Ledesma, Osvaldo Álvarez Paz, toda una generación de hombres, y se apareció Chávez. O sea, la democracia necesita renovarse, la democracia necesita reformularse, la democracia necesita refrescarse. No puede haber un caudillo eterno, porque el caudillo eterno es muy malo para la estabilidad de la propia democracia. Claro, hay gente brillante como la señora Angela Merkel, 18 años y entrega el poder
a una Alemania estable y ella nunca quiso convertirse en caudillo. Cuando le dijeron, ¿por qué utiliza la misma ropa? Ella dijo, porque yo soy servidora pública, yo no soy modelo de televisión. Esa es un líder, sin duda, de las cuales nos gustaría tener varios en el continente, sin duda. Bien, Juan Carlos Fernández. Sin duda alguna. No más preguntas, Juan Carlos Fernández. Déjeme una sola. Me alegra verte ya recuperado del coronavirus. Junto a Rafael Galicia también me alegra que ambos estén ya pasando esta terrible enfermedad y que todas las personas que sufrieron esta enfermedad, la superen, y qué bueno, y me alegra que hayas podido superar esos duros momentos que significa tener COVID-19. Sí, muy duro, pero además aquí en casa nos enfermamos los 5 y perdimos a mi suegro, se nos murió acá en la casa. Fue muy doloroso, fue una pérdida para la familia y sabemos lo difícil que es el COVID, y por eso también me he vuelto un evangelizador para que la gente entienda el inmenso peligro que significa la enfermedad y que tiene que cuidarse y que taparse la boca y lavarse las manos y abandonar las reuniones y las fiestas y las cosas que tanto nos gustan, porque lo primero es salvaguardar la vida. Primero es eso. Ese es mi consejo, quizá final, a votar y a cuidarse del COVID. A ganar la elección y a cuidarse del COVID, a salvar al país y a cuidarse del COVID. Bien, amigas y amigos, vieron y escucharon a Juan Carlos Fernández Montoya, periodista, abogado y dirigente político zuliano, en el programa A 8 Columnas. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco, los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV y también el de Juan Carlos Fernández. Estuvimos en televisión a través de la señal de Telecolor, en radio a través de la señal de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia. Las mejores frases las vamos a tener en nuestras páginas web aliadas. Y recuerden, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. Amén.